Buen día, chicos, retomamos la clase de emprendimiento, en este caso para grado 702 en el segundo periodo, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con liderazgo como primer tema a trabajar en este segundo periodo. En este caso pues les voy a presentar el objetivo que es tener un buen líder. Entonces en este caso siempre un buen líder se propone en conseguir que el equipo trabaje de la manera más efectiva posible, tanto individual como grupalmente. Entonces en este caso la figura del líder es clave para que todo el equipo o grupo funcione. En muchas ocasiones esta tarea se convierte en un auténtico reto, ya que el equipo está formado por personas heterogéneas, en donde hay diferentes personalidades, intereses propios, conocimientos diferenciados, y por esto el líder debe defender la independencia del empleado, apoyándole en el uso de todo su potencial, creatividad y estimulando su sentimiento de pertenencia para crear un verdadero equipo. Es decir, que todos los miembros del grupo aporten de manera significativa para lograr unos objetivos fijos o unas metas propuestas. En este caso, pues, cabe resaltar que el líder debe tener ciertas cualidades, como fijar metas y expectativas, ya que esto es imprescindible para que los equipos trabajen unidos con un objetivo común. Una persona que se dirige hacia una meta clara y fija se aplicará con mayor determinación porque sabe lo que se espera de él. Por eso se vuelve imprescindible que un líder le transmita a sus equipos cuál es la misión, la visión y la estrategia a desarrollar. Se puede empezar estableciendo una meta ambiciosa a largo plazo y poco a poco se van segmentando tareas más pequeñas con resultados más inmediatos que así para motivar al equipo y hacer que no se desvíen del objetivo. Como segunda cualidad está la de invertir en las personas, ya que el talento humano es la variable más importante y valiosa de cualquier organización o equipo. Por eso la gente debe estar preparada invirtiendo en su formación y capacitación. Se deben seleccionar aquellos perfiles que crean que tienen potencial en aquellas áreas o visiones que se van a ayudar a alcanzar las metas, y una vez forman parte del equipo, invierten en ellas para que sigan evolucionando, para que crezcan profesionalmente y con ellos hacer crecer al objetivo, al grupo en pro de esa meta que se han propuesto. Las personas con cualidades de liderazgo son capaces de reconocer las habilidades especiales y saben cómo utilizarlas en beneficio de la empresa o del grupo o del equipo en donde se esté trabajando. Como tercer cualidad está la de potenciar el talento. En este caso es importante crear planes de carrera para cada una de las personas que trabajan dentro del grupo, hacer con ellos evaluaciones de desempeño y dar una retroalimentación sincera, enfocada en la realidad, sobre cuáles son sus puntos fuertes y sus áreas a mejorar. Por otro lado, las personas talentosas suelen ser a la vez ambiciosas, por lo que no siempre es fácil retenerlas. Por esta razón, es imprescindible cuidar y motivar al empleado con talento. Otro ingrediente fundamental es el compromiso, y este únicamente se logra con buena comunicación entre la dirección y los trabajadores. Esto hará que se sientan más motivados y muy satisfechos del trabajo que realizan. Como cuarta cualidad está la de comunicación, que es la clave para liderar un grupo de forma efectiva. Trabajar la comunicación como elemento esencial para transmitir los valores a tu equipo es imprescindible. La clave es comunicar con transparencia, de manera clara y concisa. Sin embargo, esta comunicación no puede ser unilateral, es decir, que tiene que estar en las dos direcciones.
tanto del líder como de sus seguidores y viceversa. Los buenos líderes siempre tienen el oído abierto hacia las preocupaciones de sus empleados. Comunicación y liderazgo van de la mano cuando se habla de líderes de hoy y los del mañana. Es decir, que hablando más como del futuro y no quedándose simplemente en lo que se está trabajando, sino pensar hacia un cambio significativo. El siguiente es la escucha. Lo que estamos diciendo para el anterior, pues si hay una buena comunicación, el líder debe ser capaz de escuchar o de saber escuchar a sus compañeros. La escucha activa implica observar y preguntar, flexibilidad y confianza, apertura y firmeza. Ya no se trata solo de saber qué necesidades tienen los equipos, sino también de escucharlos activamente, es decir, reunir todas sus ideas y aportaciones y llevarlas a la práctica. Cuando hay una escucha activa en el equipo, los integrantes entienden y comprenden mejor la razón de su trabajo, amplían su visión y dirección acorde a sus estrategias y metas. Para el sexto, es el entusiasmo y el espíritu de superación. En este caso, estos son valores esenciales en cualquier líder que busca ser una persona de referencia dentro de sus equipos. Para ello es necesario que se cree un grupo de trabajo sano, optimista, divertido y a su vez ambicioso y retador. Motivar e inspirar a sus empleados y fomentar su entusiasmo para los proyectos es una de las habilidades más importantes y la clave del éxito. Los empleados motivados son buenos empleados. Cuanto más conscientes sean de sus propias capacidades y más abiertos estén a ellas, más éxito tendrán como líder. El séptimo es el de predicar el ejemplo. Voy a citar una frase. Entonces, Albert Einstein dijo: "El ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única". En esta frase pues cobra especial sentido cuando se habla de la relación entre un líder y su equipo, que debe ser el primero en trabajar duro, en tomar las responsabilidades, hacerlo con honestidad, ética y autenticidad. No se debe pretender ser lo que no es. La habilidad de liderazgo también puede verse como la capacidad de entregar responsabilidad, delegar tareas, y aquellos que trasladan responsabilidad a sus empleados los motivan y garantizan lealtad. Ser innovador y visionario detecta oportunidades de mejora, crea un ambiente que estimule la creatividad y sobre todo hay que confiar en el equipo y en sí mismo para ser un buen líder. Bueno, ya como tal, como estamos hablando, estas dos clases de liderazgo, también es muy acertado comparar qué es un jefe y qué es un líder. Saber diferenciar las dos posturas, porque no todas las personas que se consideran los jefes son líderes dentro de una organización y no todos los líderes son jefes. Entonces, en este caso, pues el concepto de jefe es el que coloca en la cúspide una relación jerárquica. Recordemos que la jerarquía pues es como ir en una pirámide en donde se van escribiendo sus responsabilidades a medida que va bajando la pirámide. En este caso la cúspide pues va a ser la cima y así sucesivamente pues se van teniendo las diferentes divisiones hacia los oficios delegados. Entonces, una relación jerárquica de mando y obediencia. Entonces, es decir, el jefe es cuando él solamente manda y los demás tienen que obedecer, ejerciendo ese poder de decisión, de disciplina y de mandato a sus subordinados. En este caso no se están hablando de compañeros, sino ya nos referimos a subordinados, porque el jefe toma total autoridad y lo que él dice se hace. En este caso, un jefe de equipo es la persona que está al mando dentro de un equipo de trabajo, por lo tanto constituye la autoridad del grupo. Esta autoridad debe ser practicada mediante el liderazgo,
Entonces, qué ideal fuera que un jefe fuera realmente un líder dentro de su grupo y no simplemente un jefe. El objetivo de su función es la de coordinar a todos los miembros del equipo para que realicen sus funciones de la forma más eficiente posible. Entonces aquí estamos dentro de la primera función de lo que es un jefe, no sin antes mencionar de pronto el concepto de jefe. Es un sustantivo masculino que fue tomado por el español del francés chef en el sentido de cabeza, que se aplica específicamente a un tipo de jefe de cocina. Jefe tiene un sentido más general de chef. El jefe es el que coloca en la cúspide de una relación jerárquica. El jefe puede surgir por elección, por concurso, por autodeterminación o ser tomado el cargo por la fuerza, como ocurre en la jefatura del Estado que ocupan los dictadores, según sea el caso. Se habla de jefe en el contexto familiar, jefe de familia, por ejemplo, cargo en las sociedades tradicionales ocupaba solo el padre y hoy es compartida por el padre y la madre. O en el ámbito político, jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de gabinete, jefe del partido político, etc. Entre los animales que viven en manada también encontramos a quien la dirige, que es su líder o jefe. En el ámbito castrense, el jefe militar se halla jerárquicamente subordinado al cargo de general y por encima de él el de capitán. El jefe es quien posee autoridad y a quien se le debe obedecer, y si bien es deseable que quien sea el jefe sea a la vez líder, no siempre estas figuras coinciden en la misma persona. El jefe legalmente o de hecho tiene el poder y se le debe obedecer, pues pueden aplicar sanciones si eso no acontece. Al líder se le obedece naturalmente, independientemente de su derecho al mando. Un líder es alguien con capacidad natural de dirección de grupos. Un jefe es quien ocupa un cargo que lo faculta por la dirección. Un jefe se hace, un líder se nace. Los jefes pueden dirigir o orientar las acciones de los subordinados hacia metas positivas o también negativas, como sucede con los jefes de agrupaciones delictivas. En este caso, pues teniendo en cuenta como la diferencia de jefes y líderes, podemos como aportar que de pronto un jefe asigne a un líder para comandar y para llevar a cabo todos sus objetivos. Entonces esto también es totalmente válido, ya que de pronto alguna persona puede ser el jefe por mandato como tal, pero no puede tener esas actitudes o capacidades que se consideran como líder. Entonces, las funciones como tal, es importante tener claro que su función principal es la de coordinar el equipo, como lo vemos en la primera función. Sin embargo, más allá de una coordinación, es igual de importante concretar ciertas actitudes y aptitudes que debe tener un jefe de equipo si se quiere que el desarrollo del proyecto sea deseado. Asimismo, también hay que tener en cuenta que según el sector y el proyecto en particular, las funciones de un jefe de equipo no serán las mismas en todos los casos, sino que habrán pequeñas variaciones acordes a las necesidades concretas de cada proyecto y equipo de trabajo en particular. Entonces, como lo vemos aquí, el de coordinar el equipo de trabajo. Coordinar un equipo es una función muy amplia que incluye elementos de planificación, de gestión de recursos, plazos de entrega, elementos de logística, gestión de contratiempos. Bueno, en definitiva, la función de coordinación del equipo de trabajo se encarga de mantener unido al equipo y hacer que el proyecto funcione en todo momento. El segundo es la definición de objetivos. Dentro de la coordinación del equipo cabe mencionar un elemento con carácter propio, que es la definición de objetivos. En función del jefe de equipo, definir cuáles son las metas a las que se aspira como equipo, ya que estas serán las que determinen la dirección que se tomará mediante el conjunto de elementos
y decisiones derivadas de su coordinación general. Como tercera función tenemos la de ejercer el liderazgo dentro del grupo. Otra de las funciones que tiene el jefe de equipo dentro del propio grupo es la de ejercer el liderazgo dentro de este. Elemento necesario para que todos los miembros trabajen con un objetivo común y en la misma dirección. Cabe resaltar que pues sí es una función que debe tener el jefe, pero como tal muchos de los jefes no la tienen y de pronto pueden hacer varias cosas como delegar a otra persona que lo ejerza, que de pronto sí tenga la capacidad, o simplemente ser autoritario y no tener como tal esas capacidades en él. Como cuarta función es la de fomentar la comunicación dentro del equipo. En este caso, tanto entre los miembros del equipo de rango más bajo como entre los de distinto rango dentro del equipo. Por ejemplo, entre los miembros del equipo de rango más bajo y el propio jefe de equipo. Como lo decía, pues por ejemplo, dentro de una empresa hay diferentes jefes o diferentes cargos de manera jerárquica y pues hay que considerar esta jerarquía para determinar quiénes son los jefes aún. Y entre las diferentes opciones, pues obviamente que hay una cabeza principal que es la que debe tener la comunicación con todos. La comunicación es un elemento fundamental para que cualquier acción en grupo funcione de forma eficiente, por lo que es la comunicación bidireccional tanto dentro de su equipo. Entonces es esta parte en la que los jefes y distintas personas que trabajan con él pues van a tener la comunicación efectiva. Listo, entonces la quinta función que debe tener un jefe es la de tomar decisiones. En un sentido genérico, especialmente ante los imprevistos o contratiempos, es función del jefe del equipo llevar a cabo la toma de decisiones cuando haya dudas sobre qué opción sea la correcta. Esta función está reforzada por su carácter de líder y su capacidad para coordinar al equipo. Entonces, en cualquier momento, pues obviamente que el jefe debe determinar en caso de algún inconveniente, algún problema, debe ser esa persona que sea equitativa para tomar decisiones efectivas. Bueno, ya para continuar tenemos aquí una imagen en donde de pronto nos da las diferencias que se debe tener en cuenta para definir un líder y un jefe. Entonces en este caso pues se supone que el jefe es en el que simplemente él toma las decisiones y manda y obliga de pronto a los demás a llevar como la carga y el peso del trabajo de las cosas y de las actividades que se deben realizar en el grupo. Y en el caso del líder, pues observamos que es una persona que sí manda, sí de pronto toma la autoridad, pero va con todos. También se pone la camiseta a desempeñar el trabajo y hacer como tal las funciones que se deben asignar, y no solamente digamos que toma la tarea de asignar funciones y tareas, sino que él también hace parte de esa asignación. Además, pues hay que resaltar en este caso que un jefe pues no es que sea malo, es que de pronto simplemente es autoritario. Entonces aquí vemos como tal una tabla en donde nos compara algunas cualidades entre líder y jefe. Entonces en este caso la esencia que debe tener un líder es el del cambio. Entonces él tiene la capacidad de cambiar, de no quedarse siempre en lo mismo, de buscar siempre que las cosas prosperen. Y en el caso del jefe, pues su esencia está en la estabilidad, de conservar todo lo que lleva como en el paso de los años, teniendo siempre una estabilidad y de pronto no
llevar una gestión más allá para que de pronto él dice que tal no funcione, que tal, entonces como que se aferra a lo común. En el caso del líder, su objetivo va a ser el de liderar gente, entonces el de que su equipo y que esté con él, que lo apoyen, pero que también dirigir y asignar ciertas tareas que se incluyan en él. Y la del jefe sería, el objetivo sería gestionar el trabajo. Él no como que manda a las personas, no él lidera a las personas, sino que él hace todo lo posible para que el trabajo esté bien hecho. Ese es como su fin último. En caso del líder, pues tiene seguidores y el jefe tiene subordinados. Entonces esta es una de las diferencias más notorias que podemos establecer. El horizonte del líder va a ser a largo plazo, ya que él obviamente que si se propone un cambio, lo va a hacer considerablemente paso a paso y no se va a como sobrecargar para que todo quede bien. Y el horizonte del jefe va a ser a corto plazo, en este caso pues porque él gestiona el trabajo inmediato y necesita que su estabilidad que siempre se ha propuesto, pues lo hagan sus subordinados y sea lo más gestionable posible. Un líder siempre busca una visión más allá. Esto pues obviamente que se refiere a lo de largo plazo, es muy de la mano. Y el jefe busca siempre objetivos, entonces objetivos a cumplir en un corto plazo. El enfoque de un líder es establecer una dirección como tal, llevar como la mirada a cierta parte, apuntar a esa dirección y como proponerse metas para que esta dirección o a donde él se apunte pues no se vaya a desviar. Y en el caso de un jefe, el enfoque es establecer un plan de trabajo en donde se busquen objetivos para lograr a corto plazo y que a su vez pues obviamente él busque siempre su estabilidad. El líder toma la decisión y se le facilita. En este caso facilita una decisión, digamos en caso de liderar o establecer como una visión, entonces él facilita esa decisión y el jefe simplemente la hace. Entonces si hay que tomar una decisión, él simplemente da como las pautas a desarrollar y él simplemente manda. Y en el caso del líder tiene el poder del carisma personal. En este caso pues obviamente que tiene que ser una persona que escuches los demás y en el caso del jefe tiene autoridad total. Bueno, ya para finalizar nuestra actividad para estos días, que va el primero, va a ser inventar un cuento en donde den a conocer las diferencias de un jefe y un líder. Ya establecimos las diferencias como tal, entonces simplemente ustedes deben como resaltarlas dentro de un cuento bien hecho. Este cuento pues lo pueden hacer en el cuaderno o en un documento para enviarlo. Segunda actividad, hacer un acróstico con la palabra líder en donde resalten pues sus características. Y tercero, escribir en qué situaciones de la vida cotidiana se reflejan los líderes y en cuáles se reflejan los jefes. Entonces, por ejemplo, ustedes dirán, no, en el colegio se reflejan los líderes. En este caso van a ser 2 situaciones de líderes y 2 situaciones de jefes. ¿Listo? Entonces, estaré muy pendiente de sus correos y de sus actividades, de pronto para alguna corrección o simplemente para la nota.